En este momento, pues, la juventud donostiarra, la mayoría de la juventud donostiarra conoce el euskera, tiene capacidad para poderlo hablar, pero pues tenemos dificultad en hacer adelante en el uso del idioma. En concreto, y en el caso de los jóvenes, pues es bastante difícil encontrar lo que pueden ser ámbitos naturales para poder fomentar el uso del euskera. Y bueno, dándole vueltas, pues pensamos, el año pasado empezamos con esto, que uno de los ámbitos naturales y donde se concentra mucha juventud pues son las fiestas. Y nos pusimos en contacto con Donostiako Festak y bueno, pues hemos llevado a cabo esta actividad conjuntamente con ellos. Entonces, se trata de alguna manera en las terrazas del Cursal, donde todas las noches bueno, pues pincha un DJ y se concentran sobre todo, yo diría, chavales de entre 13 y 16 años, una cosa así, 13, 15... De 13 y 19 también. 13 y 19 también, sí. Bueno, pues hemos puesto en marcha un concurso. Repartimos trozos de letras de canciones en euskera y ellos tienen que completar la frase. Entonces tienen que encontrar a otra persona que tenga pues, la segunda parte de la frase. Si encuentran a su pareja, tienen un regalo, participan luego pues en un concurso de regalos mañana será, yo creo, ¿no? Sí. Y bueno, pues de alguna manera, bueno, lo que estamos consiguiendo y vemos que participa mucha gente es, bueno, pues en todo ese rato también se fomenta el concurso por medio de las redes sociales, pues ellos utilizan el euskera. Y bueno, ya como finalización de la actividad, mañana va a haber un concurso de burbujas. Una fiesta de burbujas. El año pasado fue de espuma. Sí, salió muy bien, se lo pasaron bomba Sí. Y este año pues, se ha cambiado las burbujas.